Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a tocar un tema recordando algo muy importante y vamos a tocar algo con relación a la incredulidad de la resurrección, porque el mismo diablo, lo vamos a ver, no creía en que el Señor resucitara. Los discípulos también no creían en la resurrección, aunque el Señor les decía que era menester que padeciera y que fuera muerto y resucitara al tercer día. Tampoco ellos tenían esa certeza de esa fe de resurrección, que es la culminación de la fe del cristiano. Para tener esa fe necesitamos crecer, como dice el apóstol Pablo, de fe en fe, para ir descubriendo esa justicia de Dios. Y la culminación de nuestra fe es la resurrección. Para poder resucitar necesitamos morir. Es una premisa sencilla. Vamos a Hechos 13, 27 al 29, hermano, por favor. Dice la palabra: porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a al Señor Jesucristo, y las voces de los profetas, también que están escritas en la palabra, dice que se leen todos los sábados condenándoles, las cumplieron. 28, por favor. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Bueno, si nosotros vemos a la luz de la Biblia, vamos a entender que atrás de estos estaba el diablo con relación a los religiosos que mataron al Señor. Juan 8, 44 dice la palabra que acerca de esto: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, el mismo diablo no entendía que el Señor tenía el poder. Como decía él: yo pongo mi vida, tengo poder para darla y para volverla a recibir. En otra expresión, la incredulidad que entró en nuestro ADN acerca del mismo padre de la mentira, cuando nuestros padres pecaron, esa incredulidad que hay hasta el día de hoy, la más fuerte de todas es la de la resurrección, porque el hombre no crece en fe y no entiende la parte importante de la fe de resurrección que debe tener como creyente. Aunque diga que cree en él, creo en la resurrección. Todos los cristianos nos dicen creo en la resurrección, como también nos manejan muchas cosas. Creo en los milagros, creo, como dice la misma palabra, estas señales seguirán a los que creyeren. Y no tienen poder para echar fuera demonios, no tienen lenguas, no tienen poder para levantar muertos, porque dice: de gracia recibís, hablando del 10:8 de Mateo, dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cómo podemos recibir de gracia si no procuramos, a la luz de la Biblia, el camino espiritual que nos da el poder, nos da los dones del Espíritu Santo, nos da los frutos del Señor y nos da la potencia del Padre? Si nosotros no procuramos llenarnos de lo espiritual, el que es nacido en la carne, carne es, dice la Biblia, y el carnal tiene temor, dice que está sujeto a servidumbre por temor a la muerte. En el 2:15 de Hebreos nos habla sobre el temor que tienen los que tienen una fe en Dios, no de Dios, sino en Dios. Dice aquí la palabra: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, ¿por qué están sujetos a servidumbre? Porque no
creen en la resurrección. Vamos a ver a la luz de la palabra que todos vamos a resucitar. En el 15, 20 de 1 Corintios, 21 y 22, nos habla algo muy importante acerca de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre de la resurrección de los muertos, por Cristo. Porque ese verbo habitó entre nosotros, y se hizo carne, dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, dice el apóstol Juan, en el 1:14 del Evangelio de Juan. Bueno, en Cristo todos serán vivificados. Y en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque dice un poco antes, el pecado entró por un hombre y la muerte entró a todos los hombres. Entonces todos mueren, dice aquí en Adán. Somos adámicos y hay una ley que tenemos que volver al polvo. Y el manejo de una esperanza falsa de que nos vamos porque el Señor viene por nosotros es estar sujeto a servidumbre, tener temor a la muerte y no creer en la resurrección que nos dice la Biblia. Aquí dice, todos serán vivificados, buenos y malos. Todos vamos a ser vivificados, vamos a cruzar el umbral de esa tercera dimensión para ir a la dimensión que no se ve y que muchos le tienen temor porque no tienen un crecimiento de fe correcto para entender que el Señor tiene poder para levantarnos de entre los muertos. Lucas 24, 21. Aquí los dos personajes que iban caminando a Maús, dice que se les apareció el Señor, dice, le empiezan a platicar que nosotros esperamos que Él, dice, hablando de Cristo, era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido y empiezan a hablar las cosas que no entendían porque no lo reconocieron al Señor como resucitado, no creían, dice que esperábamos que Él era tiempo pasado. Y aquí también nos habla en Marcos 16, 14, cuando se les aparece, primero se le aparece a María Magdalena, después a Juan y a Pedro, después a 10 y por último a Tomás, el incrédulo, que lo manejamos como parte de un hecho muy común. Dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, pues aún con sus propios codiscípulos no creyeron cuando fueron y le dijeron hemos visto al Señor. Cuando se les aparecieron, el Señor se le apareció a 10, Tomás no creyó. Dice, es parte de esa naturaleza que hay en el ADN de nosotros como parte natural, hermanos, en donde el ADN que traemos dice que trae el corazón, es engañoso y perverso, ya lo hemos visto acerca de todo esto, y la importancia es crecer en fe para llegar a, como dice el apóstol, los que somos perfectos. ¿Qué decía acerca de la resurrección? Bueno, yo sé en quién he querido, que es poderoso para, dice, levantar mi depósito en aquel día, para guardar mi depósito en aquel día. Es importante con relación a la fe que el hombre debe tener. Gálatas 4, 22 al 24 habla de esa servidumbre que leímos en el 2.15 de Hebreos, que están sujetos por el temor a la muerte, están sujetos a servidumbre. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. El 23 dice que mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Hablando de el texto del 6,
el 3:6 de Juan nos dice que el que es nacido en la carne, carne es, y que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Y nosotros debemos de crecer en lo espiritual para dejar atrás el aspecto de la carne, porque la carne está sujeta a, como dice el mismo Pablo en Romanos 8:7, dice que es enemiga de Dios, que no agrada a Dios. Ahí en ese pasaje, el 5 al 7, nos maneja aspectos de la carne, y el hombre carnal tiene la esperanza de brincarse estas leyes de parte de Dios porque no cree en la resurrección. Juan 8:35 nos habla que el siervo, nacido en la carne, el salvo, el que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El punto importante que tenemos a la luz de la Biblia, que el que no alcanza a ser llevado al Espíritu de santificación, que es a través del Espíritu Santo, nos enseña el camino para obtener el Espíritu del Señor, para ser santificados, para que podamos ir al reino, resucitar en la bienaventuranza de la resurrección de santos, que nos dice Apocalipsis 20:6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta primera resurrección es algo que muchos no conocen, es terrenal, y vamos a verla rápidamente con algunos textos. Dice que la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, aquí en la tierra vamos a resucitar en cuerpos terrenales. Dice que esto corrupto será vestido de incorrupción con el ADN del Señor, hablando del apóstol Pablo sobre esto. Vamos a Oseas 6, 2 y 3. Dice que darán vida después de 2 días. La palabra nos dice en Salmos, también en Pedro, su epístola, dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años, dice la palabra. Dice que después de 2 días, de 2000 años de que vino el Señor, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pronto tendremos que pagar el costo de nuestra vida por nuestra fe y vamos a resucitar al tercer día para estar con Él 1000 años, el tercer día milenial. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, para tener un conocimiento importante de esa parte que nos dice Isaías 53:11, que con su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, dice, y llevaré las iniquidades de ellos, hablando del Señor. Ese conocimiento que vamos a adquirir los que alcancemos a entrar a esa, como dice la Biblia, iglesia, esposa, cuerpo, hijos, para ser justificados con ese conocimiento que viene de Dios, que es de Dios, y que le llama la multiforme sabiduría el apóstol Pablo en Efesios 3:10. Dice que para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia los principados y potestades en los cielos, para gobernar a todos los seres de los segundos cielos. La iglesia va a ser llena del conocimiento de Jehová, dice la gloria de Jehová. Ese es uno de los propósitos mileniales del Señor. Y cómo el Señor nos va a resucitar. Hay un texto que maneja que cuando el Señor expiró, dice el texto que resucitaron muchos santos en la ciudad santa, pero esos santos son a futuro, ahora que venga el Señor, y abriéndose los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Siguiente, por favor. Y salió de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
a la Santa Ciudad. Ahorita Jerusalén no tiene esa parte importante de que el Señor esté gobernando. En el milenio va a ser santa. En este tiempo es el milenial, está puesto ahí porque gloria de Dios es encubrir la palabra. Primera de Corintios 15:51 nos maneja la transformación después de el reinado del Señor y un tiempo más, cuando va a ser suelto Satanás. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Sí lo dice también el apóstol en ese pasaje. Apocalipsis 5:10, un texto conocido. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Para reinar sobre la tierra necesitamos entender que la resurrección, la primera, es terrenal. Lo maneja la palabra, lo maneja el apóstol Pablo con relación a cómo será la resurrección. El Salmo 34:20 nos habla, 19 y 20 nos habla de que Él guarda los huesos de los justos. Hablando de Ezequiel, la visión de los huesos, Él va a resucitarnos, va a guardar nuestros huesos. Dice la palabra que en Isaías también, 66:14, que van a reverdecer nuestros huesos. Y veréis y alegraráse nuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos. Dice que nuestros huesos reverdecerán como la hierba. Uno de los muchos ejemplos, hay suficientes, es José dando órdenes de sus huesos en el 11:22 de Hebreos. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, hablando del conocimiento que tenían los grandes hombres de la fe acerca de esta resurrección terrenal, que nos habla en Corintios 15, del 40, dicen que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. El 41, hermano. Ya maneja aquí también que otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, nos maneja el apóstol con relación a la gloria humana o a la resurrección del cuerpo humano, un poquito más adelante, en el 42. ¿Por? Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Ahorita nuestro cuerpo se va corrompiendo en el sentido de nuestras células se van envejeciendo por la maldición adámica de volver al polvo, pero nos levantaremos con un cuerpo de incorrupción a través de la sangre del Señor, que es limpia y que no tiene corrupción, y vamos a estar más o menos unos 1500 años en ese cuerpo, gobernando la tierra, sea como reyes o sacerdotes. Nos maneja la palabra con relación a Apocalipsis 11, versículo 11 y 12, nos dice que después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, en los huesos que habla Ezequiel, que son revestidos de nervios, de carne, de espíritu, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. 3 días y medio. Hace 2000 años promedio vino el Señor, 2000 años que el Señor va a estar aquí reinando, que dice el 24 y 26 de Apocalipsis, y que después en el 27 dice que Satanás será suelto después de esos 1000 años, y esos mediodía, aquí de 3 días y medio, va a ser 500 años aproximado, donde Satanás va a ir a engañar a las naciones del milenio del ADN adámico,
no el ADN de los santos, el divino que es el Señor, y van a ir en contra de los judíos que van a ser probados, porque la parte de la bienaventuranza del 26 dice que la segunda muerte no tiene potestad en estos, ya no morirán. Es la promesa de Dios sobre todo esto. Y volviendo al aspecto que estamos viendo de la resurrección, los 1000 años o 3 días, dice 2 Pedro 3:8 que, mas oh, amados, no ignoréis una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, estos 3 días y medio son para que, como dice el versículo 11-12 de ahí de Apocalipsis, subid acá, dice, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Bueno, después de esos 3 días y medio viene el arrebato, que muchos lo manejan en estos tiempos y se saltan las leyes que están puestas a través de el castigo. Dice que llevamos el castigo de nuestros padres, nos dice Lamentaciones 5:7, y el castigo más fuerte de nuestros padres es que tenemos que ir al polvo. Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Nosotros también llevamos la muerte en ese castigo que ellos recibieron, y que dice que el pecado pasó a través de un hombre y todos pecaron, y por cuanto todos, dice que todos son muertos en Adán, como leímos en Corintios. Entonces, hermanos, la esperanza para aquellos que son nacidos en la carne, que le tienen miedo a la muerte, son una falsa doctrina que vino hace casi 220 años a través de una joven, y se hizo viral en el sentido de que se aceptó por el temor a la muerte entre todos los creyentes que no tienen un crecimiento espiritual, que puedan entender que el paso de esa vida a la otra de promesas divinas es una vida mejor, para estar gozando con el Señor en una vida primero terrenal, de largo tiempo, en donde no hay corrupción, en donde no se va a envejecer. Hay otras muchas cosas que podríamos hablar. Juan 8:51 nos habla de algo importante. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Bueno, aquellos que buscamos, dice, la gloria de la inmortalidad, como dice el 2:7 de Romanos, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Esta inmortalidad, en el Juan 8:51, nos dice que no verá muerte para siempre. Aquellos que alcancen la bendición de vencer a la muerte. Dice que el último enemigo a vencer, dice la palabra en el 15:26 de 1 Corintios, nos maneja que ese es el último enemigo. No es el diablo, hermanos. El diablo lo podemos vencer primero, porque así lo dice la palabra, pero el postrer enemigo, el último que será deshecho, será la muerte. Dice que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Aquel que alcance el pacto de ser hecho hijo de Dios, ser inmortal como el Señor lo es. Por eso la resurrección es importantísima, creer en la resurrección y poder, como nos maneja la Biblia, vencer a la muerte, que es el último enemigo, cuando seamos, como nos maneja en el 15:53 el apóstol ahí mismo, dice: esto mortal sea vestido de inmortalidad. Primero lo corruptible vestido de incorrupción, un cuerpo nuevo, adoptivo, que llama la Biblia, y eso mortal se ha vestido de inmortalidad. Dice que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Esa inmortalidad
esa resurrección de perfectos que van a alcanzar la inmortalidad. El santo tendrá la bendición, hablando de la bienaventuranza de los santos, que la muerte segunda, dice en el 26, hermano, de Apocalipsis, por favor, nos maneja que la segunda muerte no tiene potestad en esos. Bueno, si ellos tienen esa bendición de obediencia durante las eternidades que vamos a vivir de eternidad en eternidad, el inmortal seguirá viviendo para siempre. Ahorita lo vamos a leer, pero el santo tendrá que portarse de manera que no haya una rebelión como la hubo antes de que la tierra fuera formada y el hombre fuera creado. Dice, con relación a la bendición para ellos, la segunda muerte no tiene potestad en estos. A no ser que se rebelen, entonces tendrán su pago. Pero para el inmortal es aquel que alcanza la perfección, la divinidad, todo lo que es la plenitud de Dios. Apocalipsis 22, 5, dice que reinaremos para siempre jamás. Allí no habrá más noche y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Hablando de la bendición de ir al reino, de seguir al Señor, de creer en los mandamientos del Señor y en los mandamientos del Padre para obtener la inmortalidad y esa resurrección terrenal primero, de poder reinar la tierra, de aprender ese conocimiento de que va a ser llena de la gloria de Jehová la tierra, para que podamos llevar esa multiforme sabiduría a los cielos, dice la palabra, para supervisar los reinos, los cielos. Dice Daniel 7:27 que estos, hablando de los hijos del Altísimo, dice que el reino y la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los santos del Padre, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hablando de la bendición de la resurrección terrenal, el que no resucite en la resurrección terrenal no va a tener parte en el reino, irá a un paraíso, estará durmiendo durante 1000 años y al mediodía, que son 500 aproximado, va a estar durmiendo el salvo y va a ser llevado junto con nosotros a los cielos para después ir a un paraíso. Ahí estará el ladrón de la cruz, durmiendo, hablando de forma figurativa, hasta el tiempo que venga el trono blanco y sean juzgadas sus obras. Y dice que algunas van a ser recompensadas y otras van a ser quemadas por fuego, dependiendo de las obras, pero la salvación nos la maneja que nadie se la va a quitar a los que hayan alcanzado ese pacto de salvación. En esos tiempos los salvos van a tener que dar su vida por el Señor en ese pacto que habla de sacrificio para los santos. Los requisitos de los santos tienen que cumplirlos para poder estar en ese grupo de sacerdotes, como dice pueblo santo, los 4 tipos de santificación que existen ahí en la palabra, cualquiera de ellos, y el otro pacto que es el pacto de perfección, que también tiene 2 niveles para aquellos que van a ser con un nivel más alto, que van a tener a su cargo reyes y los otros van a ser reyes. Todo esto lo vamos a conocer. La gente que lo escucha pero no lo cree, lo va a creer cuando esté siendo aplicada la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, hermanos, está dada por la ley y por los profetas. El 3:21 de Romanos nos dice esto, y por esa razón yo traigo esta ley de parte de Dios, que debemos de aplicarnos para cumplirlas,
para poder beneficiarnos de ese cumplimiento de lo que nos pide el Señor para lo que nos ofrece. Dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre para estar completos en esa resurrección, primeramente terrenal y después celestial, pero como perfectos, no como administradores o como santos, que es el pacto del supremo llamamiento que habla el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos entender que para la culminación de la resurrección, no creían, hasta el día de hoy, muchos creyentes no entienden la resurrección terrenal, creen que van a venir, se van a los cielos y vienen en espíritu a gobernar la tierra, y no es así. No nos vamos a los cielos, nos vamos a ir a los cielos hasta el final de los tiempos, no es ahorita. Y la importancia de pagar los costos que el Señor nos pide, los precios, los mandamientos, los estatutos, para poder estar ahí en algo tan bello que dice que ojos no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para aquellos que crecen en fe, porque agradan a Dios. Dice la palabra acerca de eso, hermanos. Tiene preparado Dios cosas que ojo no vio ni oreja oyó, dice. Ni han subido en el pensamiento o en el corazón del hombre. Son las que nos tiene preparado el Señor, pero hay que creerle a lo que dice. El Señor dice que esas palabras son fieles y verdaderas, dice en Apocalipsis la palabra. Dios les bendiga, hermanos.